doctor. Perfecto. Antes de iniciar, únicamente agradecer evidentemente a la institución por la invitación que se ha podido cursar a mi persona, por la confianza depositada lógicamente en mi trabajo y sobre todo en la especialización que manejo en el derecho penal. A su vez también extiendo este agradecimiento a todos los que han podido inscribirse en este curso de diplomado para poder complementar sus estudios y lógicamente ante cualquier duda o pregunta que se pueda formular con respecto a lo que vamos a abordar el día de hoy, por favor hágame saber cuál sería lógicamente esta, para que no sea un monólogo lo que pueda yo llevar a cabo el día de hoy, sino más bien una conversación, un diálogo entre, lógicamente, personas que estamos interesadas en esta temática y poder debatir seguramente con respecto a algunas temáticas en puntual que puedan ustedes tener, lógicamente, una problemática. Sin más que añadir, solamente voy a compartir ahora una presentación PowerPoint que he preparado para la siguiente sesión. ¿Me confirman si es que se logra apreciar de manera nítida y clara, por favor? Sí, doctor. Excelente. Entonces, como hacemos referencia, el día de hoy vamos a abordar en realidad dos tipos penales que a su vez tienen a su vez una agravante en la pena. Hago referencia al 365, 366 y a su vez también el 368 para efectos de ver sus diferencias en la práctica y a ver también algún tipo de problemática que ha podido afrontar la jurisprudencia al momento de resolver un caso en particular sobre la solución típica adecuada de estos tipos penales que son algunas veces problemáticos por la propia redacción y la sistemacidad que he podido tener en este caso en el propio Código Penal, pero la idea es obviamente tener un poco mayor de certeza al momento de hacer una construcción típica de este delito. Entonces vamos por el 365, que es el primer delito que vamos a abordar. Este es violencia contra la autoridad para obligarle a algo. Es decir, hay un dolo de trascendencia interna por parte del sujeto activo. Esto quiere decir que éste va a querer afrontar esta acción, es decir, va a desplegar esta acción penal o esta acción ilícita para efectos de que el funcionario público, le hace la autoridad pública, pueda lógicamente llevar a cabo algún tipo de cumplimiento por parte de esta vejación que va a sufrir en su contra. Me explico. El Código Penal en 365, si bien es cierto, solamente hace una alocución, un nomen juris que va a conllevar a una redacción, de mi punto de vista, inapropiada, contempla únicamente un supuesto de lo que luego va a generar en su redacción. Ustedes lo pueden ver en pantalla. El tipo penal se hace llamar violencia contra la autoridad para obligarle a algo, pero ya en su redacción, en su postre, hace lógicamente una redacción en la que establecen, de mi punto de vista, tres supuestos. Y uno de ellos se contempla con este tipo penal en su nomen juris. El primer supuesto es el que sin alzamiento público, es decir, el que no va a generar mayor concatenación de sujetos para poder realizar una acción violenta en contra de la autoridad pública, sobre un contexto a su vez también de mayor inflexión sobre la institucionalidad que pueda reflejar justamente estas personas a través de la violencia o amenaza, impide, este es el primer verbo rector, impide a una autoridad o a un funcionario o a un servidor público ejercer sus funciones. Es el primer supuesto. El segundo, que es justamente el que hace alusión al Código Penal en el 365, para ser más exactos en el nomen juris, es que bajo ese mismo contexto ya el sujeto activo le obliga, es decir, ejerce una coacción con respecto, evidentemente, al sujeto pasivo, que en este caso requeriría un funcionario, un servidor público, una autoridad como tal, para que pueda llevar a cabo un acto de sus propias funciones, ¿no? Por ejemplo, si el policía, el efectivo policial, tiene que hacer una constatación de abandono de hogar, por ejemplo, como parte de un abandono injustificado de una pareja que se ha podido divorciar y el efectivo policial hace referencia que no puede ir a ese momento, en ese preciso instante, porque está llevando a cabo una declaración o bueno, ha llegado un detenido o finalmente están, por ejemplo, en una carga laboral de otros tipos que están también siendo en este caso investigados, y en ese mismo acto no puede realizar esta constatación policial para efectos de verificar el abandono de hogar injustificado por parte de uno de los convivientes o eventualmente uno de los cónyuges, y esta persona compile, es decir, logra someter, desdibujar su voluntad de este efectivo policial
y lo somete ante este temor involuntario, evidentemente para efectos de que pueda realizar una acción que no estaba dentro de los parámetros que ella quería llevar a cabo y inclusive así lo hizo manifiesto, mención. Entonces, ya ahí empieza a calzar el tipo penal con relación a una evocación de este segundo supuesto del 365. Ahora, para efectos de también continuar con esta interpretación, tenemos que hacer mención a lo que establece en la Corte Suprema con respecto a la violencia o amenaza. Antes del año pasado, 2023, 2022, se tenía una especie de duda, al menos por parte de la Judicatura, porque algunos sostenían, al menos algunos abogados litigantes sostenían que esta violencia o amenaza tenía que ser física, tenía que ser una violencia motora que podría lógicamente conllevar a una anulación de la voluntad por parte de la que va a conllevar a la anulación, como hace referencia de su voluntad por parte del sujeto pasivo. Sin embargo, esta violencia ya se ha interpretado el año pasado, 2024, por parte de la Corte Suprema y indica que más bien se tiene que conducir a un temor, a un aflorecimiento de una incomodidad, pero a su vez también un sentimiento de cualquier tipo de vulnerabilidad que podría ser reflejada a futuro, es decir, un temor no solamente de manera inmediata, sino eventualmente bajo el contexto en el cual se está desarrollando, factible o posible. Por ejemplo, si una persona, por ejemplo, un efectivo policial que está en su comisaría y viene una persona a hacer una denuncia, pero para efecto de hacer esta denuncia también le hace reflejo, le hace mención de que representa los intereses de una organización criminal y que esta organización criminal, si no acata lo que le están indicando, va a tomar represalias con respecto a esta persona, podríamos hablar por un supuesto de extorsión. Algunos lo interpretaban de esa forma, pero ya la jurisprudencia ha hecho mención que también este supuesto, de hecho, podría lógicamente calzar en este delito que sería violencia contra la autoridad para obligarle a algo, porque lógicamente sería un tipo penal especial que se acondiciona claramente a los verbos rectores, al contexto típico delictivo, que es una violencia o amenaza que está siendo generada por parte del sujeto activo en contra del sujeto pasivo y que evidentemente también está como correspondencia, que puede ejercer un rol en sus propias funciones. Si no fuese dentro del marco de sus funciones, fuera más bien cualquier otro contexto, es decir, en el mismo ejemplo que estoy colocándoles, ya no le están pidiendo al efectivo policial que siente la denuncia a favor de uno de los integrantes de una organización criminal, porque, por ejemplo, ha sido víctima de algún tipo de robo, algún tipo de intento de homicidio o asesinato, y que sobre esta base una banda criminal que son ajenos a los intereses de la cual forma parte o representa, claramente sí podríamos hacer referencia a que estaríamos en ese tipo penal. Pero si cambiamos el ejemplo y decimos ahora, esta persona que sienta la denuncia o pretende hacer la denuncia ante este efectivo policial y le dice, a su vez, yo deseo que tú formes parte del cuerpo policial o el cuerpo legal o el cuerpo militar justamente de esta organización criminal, ya escapa al contexto de sus funciones, porque ya esta persona más bien ya estaría infringiendo claramente la normativa, no compelido únicamente por esta acción de violencia o amenaza que estará recibiendo por parte del agente activo, sino que claramente ya formaría parte de una actividad ilícita por sí misma, ¿no? Que si bien es cierto, es conllevada a partir de este doblegamiento de su voluntad, acá la diferencia radica en que en un caso, en el primero que les he hecho mención, sí está dentro del marco de sus funciones llevar a cabo esta denuncia por X y Z razones que podrían conllevar a ese caso en concreto, y en el segundo, más bien ya no está dentro de sus funciones y se debe lógicamente a un supuesto, creo yo, bastante gráfico de extorsión. Ahí se puede ver la diferenciación entre una u otra, ¿no? Y el tercer supuesto que hace referencia al 365 es más bien en el cual se hace un estorbo a las funciones o el ejercicio que pueda lógicamente representar, en este caso, la actividad de una persona que podría ser una autoridad, un funcionario público, un servidor público. Por ejemplo, supongamos que hay una manifestación pública, pacífica, en principio, y que bueno, los efectivos policiales están haciendo un cordón de seguridad para poder hacer un seguimiento, un control, una vigilancia de lo que pueda conllevar estas marchas, ¿no? Entonces,
Supongamos que uno de los miembros de estas personas que integran que van a llevar a cabo la manifestación, más bien ya dejan de ser pacíficas y se tornan violentas. Lógicamente, en una especie de un grado ya más exacerbado de la violencia como tal. Y otro grupo para que los efectivos policiales que van a hacer las detenciones, que van a llevar a cabo, lógicamente, la persecución, identificación e individualización de estas personas para poder procesarlas, puedan, por ejemplo, colocarse también a su vez para poder impedir que ellas cumplan su función, que puedan ser un estorbo, como hace referencia el verbo rector, para llevar a cabo su accionar de poder hacer las detenciones correspondientes. En ese supuesto se ubica el tipo penal como como un tercer caso, como un tercer ejemplo, y también a su vez hace referencia que la pena no podría ser perdón, no mayor de 2 años, es decir, tiene un tope máximo legal hasta 2 años. Ahora, acá también hay una diferenciación. Si bien es cierto, acá se hace referencia al verbo entre impedir, obligar y estorbar. También a su vez se hace alusión a la violencia como tal. Ahora, esta violencia, algunos evidentemente han interpretado, y acá hay una discusión hasta la fecha, diría yo, que esta violencia tiene que ser de tal magnitud que pueda efectivamente generar una incapacidad, una imposibilidad por parte de las autoridades públicas, funcionarios, servidores, como tal, para ejercer su función. Pero, ¿por qué hago referencia a que hay una discusión? Porque si bien es cierto la Corte Suprema y también hay acuerdos plenares que han tomado esta interpretación, que tiene que ser lógicamente una afectación a la integridad física de estas personas para que los puedan anular en realizar sus actos propios de su función, hay otra parte de la doctrina que yo diría que está tomando un poco más de fuerza, que ya no es esto de tal manera, es decir, que no solamente se puede llevar a cabo la consumación de este tipo penal a partir de la acreditación de una violencia como tal en contra de estas personas de manera que puedan imposibilitarla, sino que más bien cualquier tipo, lógicamente, de accionar dirigido a violar el principio de autoridad que rige en respecto a estas personas, podría ser lógicamente subsumido entre esa figura. ¿Por qué digo que toma más fuerza o ha tomado más fuerza, al menos en los últimos años? Porque recordarán ustedes, nos hemos enfrentado básicamente a prácticamente 5 años en los cuales han habido o han existido diversas manifestaciones violentas, a su vez también no solamente por parte de los propios manifestantes, sino que también a su vez de las autoridades policiales como tal, que han conllevado, han desencadenado lamentablemente muertes, ¿no? Lamentablemente también entre ellos a adolescentes. Entonces, parte de la doctrina y a su vez también de los litigantes que están ejerciendo la defensa técnica de las personas que son los efectivos policiales, hacen referencia a lógicamente el ejercicio legítimo de sus armas, eventualmente de sus propias herramientas, de su función como actividad policial, para que no puedan, en este caso, tener ningún tipo de responsabilidad penal. Pero de la otra cara de la moneda están lógicamente lo más empírico, ¿no? Personas fallecidas, personas heridas de gravedad, heridas letales, y sobre esa base hay una problemática en la actualidad no solamente por un tema de si es que esto representa o no una violencia contra la autoridad para obligarle a algo, sino un poco más allá, diría yo, inclusive, porque bajo la excusa o bajo el tema de algún tipo de causa de justificación que se ha podido lamentablemente incorporar de manera absurda, al menos por un tema de falta de necesidad de esta legislación, han salido dos leyes que hace poco el Tribunal Constitucional las ha declarado legales o constitucionales para ser más apropiados. Y sobre esta base hay una problemática por qué hago referencia. Porque se puede partir de un error, al menos no teórico, porque teórico es evidente que ninguna autoridad, entre ellos efectivos policiales, que ejerzan de manera legítima, constitucional, razonable, proporcional su arma, claramente no podrían ser responsabilizados. Pero este mensaje que se está dando, y yo creo que no es un mensaje legal, sino más bien es un mensaje político, de que no van a tener prisión preventiva, de que no van a tener detención preliminar judicial, de que no va a existir mañana más tarde ningún tipo de riesgo en la privación de su libertad, al menos de manera cautelar, lógicamente genera atisbos hacia las personas que son las víctimas, porque podríamos, más aún en un país en el cual actualmente los efectivos policiales están llevando a cabo la batuta, por así decirlo, en la parte operativa de la investigación penal,
existir sendos y también a su vez caldos de cultivo para que pueda haber un factor de impunidad en esas investigaciones. ¿Por qué? Porque claramente estas personas, como tienen la conducción operativa de la investigación, le hace toda la parte de despliegue operativo, del recojo de los elementos al menos más aproximados o aproximativos de la escena del crimen, podrían lógicamente conllevar una desaparición de las mismas y a su vez también generar sendos actos de impunidad a su favor. Entonces, esta problemática de violencia contra la autoridad, slash asesinatos, slash lesiones graves, se está formando, como hacía referencia a una doctrina de ya de hace 5 años aproximadamente, porque eso surge en 2020, en el 14 de noviembre de 2020, para ser más específicos, una contradicción, diría yo, inclusive de posiciones totalmente distintas respecto a la interpretación de este artículo como parte, al menos, de una responsabilidad residual que estarían buscando ser lógicamente pasibles los manifestantes por una parte y en segundo término, a su vez también los efectivos policiales al momento de hacer referencia de que ellos serían más bien las víctimas, ¿no? Cuando esto, ustedes saben, no necesariamente es así. Si bien es cierto, la problemática no solamente es interpretativa, sino también a su vez probatoria, creo yo que los últimos alcances de modificaciones de nuestro Código Procesal, Procesal Penal y Código Penal han podido servir a que generar mayores polémicas respecto a este delito, el que vamos a también abordar más adelante, para efectos de una debida interpretación. Ahora, para solamente recalcular, los sujetos intervinientes en este delito, el sujeto activo tiene que ser cualquier persona, es decir, un delito común, no existe o no necesita una investidura especial ni una cualificación particular por parte del sujeto activo. Y obviamente puede ser dentro de este marco de actividad también un propio funcionario o servidor público para efectos obviamente de consumar el delito. Para esto solamente podrá ser tomado en cuenta su condición como tal para generar un agravante como ustedes bien conocen. Mientras que el sujeto pasivo en este caso es el sujeto, lógicamente, sobre el cual recae la acción delictiva, le hace la parte agraviada, en el sentido de que haya podido recibir claramente una lesión, algún tipo de infringimiento a su corporidad o a su vez también a su integridad física, por supuesto. Y bueno, el sujeto pasivo del delito, como es un delito con acción pública como tal, es el Estado siempre, ¿no? Ahora, el bien jurídico protegido en una perspectiva genérica de este tipo penal es el normal desarrollo, de cumplimiento de la administración pública y una perspectiva específica le hace la parte infine para poder hacer una correcta interpretación ya en este tipo penal concretamente, es la afectación a la libertad del agente público. ¿Esto qué quiere decir? De que este tipo penal sanciona esta imposibilidad que tiene el funcionario, servidor público o la autoridad pública para ejercer lógicamente su actividad de autoridad como tal. Y por tanto, se anula cualquier tipo de libertad que éste pueda realizar en el marco de esta función policial, en este marco de esta actividad o función de autoridad pública, ¿no? Y sobre esta base, no podría, lógicamente, dejarse de sancionar la misma. Por eso es que tiene una pena, yo diría, bastante baja y sobre esa base vamos a ver por qué a veces en la agravación de la conducta resulta así ser desproporcionada, al menos de mi punto de vista. Vamos a colocar también un ejemplo, por supuesto, para que ustedes puedan entender a qué hago referencia con ello, ¿no? Una conducta típica, es decir, en qué consiste ya de manera muy resumida la acción delictiva propiamente de este tipo penal. Y es que se puede ejercer violencia o amenaza, y acá demarcamos, ¿no? Sin alzamiento público, que es también una exigencia del tipo penal. ¿Y qué se entiende por el alzamiento público? Siguiendo la doctrina, yo diría autorizada en nuestro país, Parión Arana, nos indica que el alzamiento público se entiende como el concurso de varias personas con hostilidad declarada contra el Estado, publicidad de sus hechos y por lo general con empleo de armas. Esto último, bueno, no lo voy a mencionar, pero sí comprenderán que más bien el empleo o el alzamiento de armas es otro tipo penal que inclusive se está pudiendo ver en estos días en la televisión, en Justicia TV, ¿no? Con el caso del expresidente, en este caso Pedro Castillo, con el delito de rebelión. Ahora, acá lo que les indicaba, las monedas típicas, que son tres,
que eso creo que ya lo hemos podido revisar. Impedir, obligar y estorbar son las tres modalidades típicas delictivas que establece este tipo penal. En esencia, tienen todas la conducción a que se pueda lógicamente generar una privación de la libertad de la decisión o la toma de ejercicio de decisión por parte del funcionario público o el servidor público encargado de realizarlo. Por una parte, se impide que esta persona pueda ejercer sus funciones. En la segunda, se obliga, es decir, se somete a esta persona a que pueda llevar a cabo tal o cual acto propio de sus funciones. Y en el tercero es estorbar el ejercicio de la misma. De mi punto de vista, son bastante análogas y obviamente para la solución típica adecuada va a depender de la actividad probatoria del caso por caso, ¿no? Evidentemente también a su vez la tipicidad subjetiva, es decir, tiene que existir un conocimiento y voluntad, el dolo de primer grado, dolo directo, como ustedes lo prefieran denominar, bajo la teoría del delito. La actividad tiene que ser evidentemente en este supuesto. Tiene que el agente delictivo procurar y saber y conocer los alcances, evidentemente, de su accionar y que tenga la voluntad de poder desplegarlo y que no haya vicios en la misma, ¿no? Que es lo que se requiere en este tipo penal. Ahora pasamos al 366, que ya es la violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de funciones. Acá hay un primer comentario. ¿Por qué? Porque justamente lo habíamos visto hace unos instantes, ¿no? Una de las modalidades típicas delictivas del 365 era impedir que una autoridad o un funcionario civil público pueda ejercer sus funciones. Y acá, en el segundo acápite, el 366, nos dice violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Acá vamos a ver cómo es que justamente existe cierta innecesaria voluntad expresada por el legislador penal para conllevar esta diferenciación de estos dos tipos penales, porque ya de mi punto de vista sería suficiente con el 365. Lo único que acabaría en este supuesto del 365 al 366 es que en el 365, ustedes recordarán, existía una violencia o amenaza propiamente establecido, sin alzamiento, que pueda generar lógicamente esa actividad. Y acá más bien en lugar de generar un cambio abismal o un cambio brusco, el legislador ha optado por una reacción que es intimidación o violencia, que de punto de vista son muy tampoco distantes o discordantes con esta primera sección. Y a su vez también repite, y acá quiero que ustedes puedan tener atención, la misma modalidad, impedir o trabar la ejecución de un acto propio de legítimo ejercicio de sus funciones de la actividad, lógicamente, de un funcionario o servidor público. De mi punto de vista, acá es innecesario, evidentemente, esta segunda incorporación dentro del 366 que ha podido establecer el legislador penal peruano, porque ya estaría, al menos de manera general, cubierta por el 365 porque serían tres acciones propiamente establecidas para poder llevar a cabo su configuración como tal. Recordemos que a veces el legislador penal no siempre está pensando únicamente en los vacíos legales, sino más bien dejar un mensaje, por así decirlo, establecido de manera per se para que los ciudadanos como tal tengan este temor, evidentemente, de incurrir en alguna praxis ilegal y sobre esta base pueda generar un mayor aumento de actividades que podrían repercutir en un flagelo a la autoridad, en este caso pública. Así que no en todos los supuestos el tipo penal o el código penal establece acciones que realmente sean necesarias, sino que a veces, muchas veces, diría yo inclusive, son hasta repetitivas. Y por eso es que a veces hay distorsiones, falta de correctas interpretaciones y aplicaciones, sobre todo en estos tipos penales, ¿no? Ahora, vamos a ver un caso en particular para que ustedes puedan, lógicamente, comprender a qué hago referencia yo, ¿no? Pero para ello también es importante saber cuáles son los sujetos intervinientes. Una vez más, el sujeto activo es un delito común, es decir, cualquier persona lo pueda cometer. Una vez más también, si es que es el funcionario o servidor público el que pueda realizar esta acción, solamente tendría como consecuencia la agravante de esta conducta. Y el sujeto pasivo es el agente público sobre el cual recae la acción, sobre el cual recae esta violencia o esta intimidación, sobre esta imposibilidad o esta traba que se genera en la ejecución legítima de su acto funcional como tal. Y una vez más también el sujeto pasivo del delito es el Estado. La finalidad de la conducta es impedir o trabar la ejecución de un acto propio de legítimo ejercicio de funciones
que como les hago referencia, de mi punto de vista, ya estaba contemplado en la figura anterior que era el 365 en una de sus modalidades. Ahora, acá lo que sí no hay que dejar de recalcar es que la conducta se agrava, es decir, ya no solamente es un tope mínimo, o perdón, un tope máximo de 2 años de la pena, sino más bien se agrava de 2 hasta 4 años y se puede también tener como opción alternativa una prestación de servicios comunitarios de unas 80 a 140 jornadas, ¿no? Yo creo, de mi punto de vista, que esta conducta se subsume en unas de las tantas variedades de acciones que han podido ser desplegadas a lo largo de los años en nuestro país y como tan ha sido la reiteración o la repetición de estas actividades delictivas que han podido generar lógicamente un flagelo, como hacía referencia al principio de autoridad de nuestro país, es que se ha incorporado, se dio por conveniente incorporar ese 366 y que sobre eso se ha podido generar inclusive mayores condenas que, como vamos a ver más adelante, han generado inclusive una perversión de una coherencia, una sistematicidad de las penas en nuestro Código Penal, porque recordarán ustedes, hay un caso que lo vamos a estudiar también el día de hoy, que en su oportunidad resultó bastante desproporcional, bastante arbitrario, en tanto y en cuanto se le imputó una pena o se sancionó una conducta con una pena bastante mayor al inclusive a la de poder una persona ser sancionada por el delito de homicidio. Es decir, en el caso en concreto se sancionaba una persona, una dama, es por haber, en este caso, retirado con algún tipo de, lógicamente, falta de respeto a la autoridad policial su sombrero. Pero la pena, como hago referencia, era mucho mayor al de inclusive poder terminar con la vida de una persona. Es decir, valía más en ese entonces, al menos bajo la interpretación que se había llevado a cabo, de manera errónea de mi punto de vista, este sombrero, esta mala intención de esta persona con respecto a la autoridad policial, pero que a su vez no se podría justificar bajo ninguna circunstancia que esto tenga mayor reproche que una propia vida, ¿no? Por eso es que hacía referencia a una discontinuidad, un tema de falta de asimetría, tal vez con respecto a la protección correcta de los bienes jurídicos protegidos en nuestro Código Penal y por eso también las incoherencias sistemáticas que podría haber existido en ese entonces. Ahora bien, una vez más, y como hacíamos referencia, la tipicidad subjetiva en este sentido también es dolo de primer grado. En el segundo supuesto también hay un elemento de tendencia interna trascendente, que es lo que también, de mi punto de vista, calza en el primer supuesto, que es para impedir o trabar la ejecución de un acto funcional, que es lo mismo, de mi punto de vista, con respecto a los contextos típicos delictivos de tanto la primera figura, el 365, como el 366. Y acá lo que venía comentando, en las formas agravadas, ¿no? En los casos del artículo 365, 366, la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 cuando el hecho se realice por dos o más personas, el autor es un funcionario servidor público y acá viene lo totalmente desproporcionado a mi criterio de ver las cosas. La pena privativa de libertad será no menor de 8 ni mayor de 12 años, le hace 8 por lo menos y hasta 12 años, más que una vida, al menos en el delito de homicidio simple si es que el hecho se realiza en contra de un miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o el Ministerio Público, miembro del Tribunal Constitucional o autoridad elegida por mandato popular en ejercicio de sus funciones. Es decir, si es que existía algún tipo de intención por parte de la gente de poder causar algún tipo de entorpecimiento, algún tipo de traba, algún tipo de violencia, así sea minúscula, respecto a unas personas que están con esta cualificación de su investidura legal, como un magistrado, como un fiscal, como un policía, como una actividad de la Fuerza Armada, la pena podría consumarse hasta 8 años como mínimo. Entonces, ahí venían las discrepancias y por eso es que surgió justamente un famoso acuerdo plenario en el cual se interpretó a qué hacía referencia estos tipos penales con respecto a la violencia o la intimidación de la conducta desplegada por el sujeto activo y al menos de manera muy unánime en ese entonces se llegó a la conclusión de que debería existir lógicamente una violencia de tal magnitud que pueda generar una entidad que imposibilite al funcionario o al servidor público de poder realizar sus actividades de manera
regular. Por ejemplo, hacía mención, si al efectivo policial le tiramos una o le propiciamos o propinamos una cachetada, hablamos ya sea varón o dama, el que pueda realizar esta actividad delictiva, no va a ser, lógicamente, de tal magnitud para que pueda calzar en las agravantes. A lo mucho o a lo sumo se podrá calzar en el primer supuesto, que podría ser, lógicamente, con la pena básica, ¿no? Para que no haya una desproporción en la sanción a imponerse. ¿Qué es lo que se resolvió en ese momento? A ver, en ese entonces, esta interpretación fue desde una parte de las autoridades, obviamente, que se veían afectadas, entre ellas la Policía Nacional de Perú, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Ministerio Público, un debate, diría yo, que al final no tuvo mayor repercusión, pero sí es importante comentarlo, al menos para esta clase, en las cuales ellos indicaban que ese acuerdo plenario o esa interpretación que había llevado a cabo la Corte Suprema, en realidad sí transgredía el principio de autoridad, porque no podría, bajo su criterio, ser factible que personas, entre ellas ciudadanos, cualquiera fuese su género, podían tener ese tipo de acciones y que la pena solamente sea hasta lo sumo una pena suspendida en la privación de libertad. Ellos exigían que pueda ser la potencialidad de que sea efectiva, ¿no? Más aún cuando en ese momento, al menos hago referencia ya en el año 2019, por lo menos, la pena para que sea suspendida tenía que ser por lo menos 4 años. Actualmente con el Código Legislativo 1585, ustedes recordarán, ya la pena ha aumentado para efectos de que sea efectiva, ¿no? Tiene que ser superior a 5 años. Entonces, como hago referencia, este debate en ese momento, 2019-2020, fue muy corto, pero interesante para efectos de ver cuál era la posición que tenían los propios que lógicamente ejercen justicia o la administración de justicia en nuestro país, que son jueces y fiscales. Entonces, eso como un comentario aparte, ¿no? Y este es el caso que les estaba haciendo recuento de un principio, es el caso Silvana Buscaglia, en el que ustedes recordarán es una ciudadana que ingresó de manera rauda, en este caso al aeropuerto Jorge Chávez, un efectivo policial, como pueden apreciar en pantalla, decidió intervenirla para efectos de verificar algún tipo de acción que podría haber llevado a cabo ella de manera irregular o ilícita. Y bueno, esta persona simplemente optó por tirarle prácticamente una bofetada, una cachetada, pero más que ello, retirarle el sombrero en el cual él tenía puesto. Y esa acción, como ustedes pueden advertir también, fue a raíz de, bueno, un criterio que manejaba, que puede estar o no de acuerdo, y tuvo también a su vez como correlato la detención inmediata de la misma, fue noticia a nivel nacional en ese entonces, y bueno, la sancionaron, si no me equivoco, a una pena de 8 años, ¿no? Sobre esa base, existió un pronunciamiento de un expresidente que a su vez, a partir de sus facultades y competencias, generó que se pueda extinguir al menos esta responsabilidad o esta acción penal en contra de esta persona, ¿no? O a favor, mejor dicho. Y sobre ese lapso de tiempo, en ese contexto, también hubo o existió este acuerdo plenario que les hago referencia de la Corte Suprema, que hace referencia a que eso que habría llevado a cabo, en este caso la señorita Silvana Buscaglia no configuraba bajo ninguna circunstancia el agravante de este tipo penal de 366, que dicho sea de paso también fue, o de mi punto de vista, mal condenada por el 366, cuando en realidad su accionar debió ser calzado únicamente en el 365. Pero cualquiera fuese esta la situación, lo cierto y real es que al final la señora no fue, lógicamente, ejecutada toda la pena que había sido impuesto de un inicio, sino que más bien se tuvo esta consideración, tanto por un corte político, por el propio presidente en sus usos y facultades y competencias, como hacía referencia, sino también por un pronunciamiento de la Corte Suprema que reforzó esta interpretación, que hasta la fecha no ha sido, yo creo, controvertida, ¿no? En el sentido de que no existió otra jurisprudencia que pueda contradecir sus postulados como tal. Ahora, vamos a pasar para el tipo penal, que es el último, que es el 368. A ver, dice, Alain me dice, ¿esa violencia en días de descanso médico debe tener alguna relevancia? No logro comprender esa pregunta, Alain, si podría poder formularla, por favor, para comprenderla y absolverla de manera inmediata.
Alain, Alain, sí, estás para poder. Ah, ok. Si la podrían habilitar, por favor, al señor Alain Alberto, quiere hacer una pregunta, al menos los organizadores, por favor. Bueno, hasta que lo habiliten. Entiendo tu pregunta, es que esta afectación o esta violencia que es desplegada por el sujeto activo hacia el funcionario público tiene que ser de esta cierta entidad suficiente para impedirlo y por tanto tendría que estar reflejado en unos días de descanso médico considerables o que puedan reflejarse claramente en esta afectación que habría sido producida en su contra y que con ello habría sido imposibilitado en su ejercicio o función como tal. Y sí, claro, ese es un ámbito ya probatorio, ¿no? Por ejemplo, si el efectivo policial, hace poco justamente logré ganar un caso sobre un delito que también se había estipulado por este del 366. ¿Y cuál era la imputación? Básicamente, un efectivo policial hacía referencia que había sido violentado por un manifestante y que la conducta desplegada por este habría sido tirar, si no me equivoco, unas bombardas o algún tipo de avellanas, ¿ok? Pero, según su propio dicho, inclusive, y que fue respaldado por la fiscalía, estas avellanas habrían impactado en su pierna, es decir, en su pie, para ser más específicos. Y cuando hemos visto, hemos podido reconducir, lógicamente, a su propio certificado médico que se practicó a la hora, aparece que él inclusive hace mención de que no fue ese tipo de violencia que fue utilizado en su contra, sino más bien una bofetada que recibió de estas personas que estaban manifestando y que lo que tenía en su pie únicamente era una torcedura. Entonces, ¿por qué fue esto importante a nivel probatorio? Porque demostramos que en principio la versión que había dado inicialmente al médico legista era falsa, porque en primer momento había dicho de que habría sido porque mi patrocinado en su momento habría lanzado una avellana, lo cual obviamente no lo relató en su momento. Y segundo, y más importante aún, es si hubiera sido una avellana, y para eso obviamente contratamos a un perito experto en bombas y a su vez también en detonaciones en nuestro país, que también ha sido Ed Tsukame como funcionario público y que había llevado a cabo más de 1000 pericias, es imposible, y no lo digo yo como lo hago referencia, lo hizo un perito experto en esa materia, es imposible que esta lesión se haya producido por la explosión de una avellana, porque si hubiera sido ella así, por lo menos habría una quemadura de segundo grado, por lo menos habría en este caso una rotura de los huesos o inclusive ya la pérdida de los mismos. Entonces, como no había una correlación entre lo que él indicaba que habría sido objeto de violencia por parte de mi patrocinado y el estrago, la consecuencia que tendría en su pie, se llevó a cabo lógicamente la conclusión de que su versión no estaba corroborada, que su versión inclusive era falsa y por tanto no había ningún elemento de convicción que podría vincular a mi patrocinado con este delito. Por eso se absolvió. Pero acá va lógicamente ya el comentario que tú haces referencia, Lain, ¿no? Tenemos que ir al tema probatorio. Porque claro, así como existen denuncias falsas por parte de ciudadanos en general, también hay algunos autoridades públicas, entre ellos, por ejemplo, efectivos policiales, que bajo la excusa o el pretexto de poder tener tal vez algún tipo de reivindicación, eventualmente días libres, eventualmente una condecoración, etcétera, podrían hacer referencia de que han sido lógicamente violentados en una actividad propia de sus funciones, pero tendría que lógicamente estar acondicionado a una acreditación de la misma. Y si me dices que ha sido violentado, no sé, con por ejemplo, patadas, puñetes, palos, piedras, etcétera, y al final tu certificado médico legal aparece que no tienes nada, bueno, entonces lógicamente será relevante para la noticia criminal que tu versión en principio habría sido falsa, ¿no? Y si tiene, por ejemplo, un día de incapacidad médico-legal, tampoco se condicionaría con respecto a tu versión, no sería verosímil, no estaría, por tanto, acreditada de manera verificada inclusive. Pero eso es un tema ya a nivel probatorio, porque obviamente estos tipos penales en la realidad van a tener un despliegue en esa faceta o en esa faz para poder ver si es que nos encontramos inclusive en la primera
figura delictiva en el tipo base, o inclusive como hace referencia en el agravante, ¿no? Y sobre esa base, evidentemente tendríamos que tomar una decisión al respecto si es que se sanciona o no a la persona correspondiente. Y me dice, esa violencia puede ser verbal y dicha violencia verbal puede conferir el tipo penal analizado. Ya, acá creo que sí, con tema pacífico, la violencia tiene que ser, lógicamente, de un nivel que pueda generar una entidad de imposibilidad, de que tú puedas realizar algún tipo de acción desplegada. Por eso es que la violencia involucra no solamente una violencia física, sino una violencia mental, como hacía referencia al inicio, ¿no? Y esa violencia mental podría generarse a partir de que la persona que está haciendo el ejercicio de esta violencia o amenaza o intimidación lo lleve de tal manera que tú tengas realmente la convicción de que si haces una acción distinta a la que te están sometiendo, podría tener algún tipo de repercusión real a nivel tuyo o a nivel familiar o a alguna de las personas que te pueda rodear. Por eso no técnicamente podría ser una violencia verbal. Ahí creo que sería típica la conducta. Pero si entendemos verbal por un tema de intimidación o amenaza que podría recibir lógicamente el funcionario público, para que lleve a cabo una función adelante, como hacía referencia con el caso de los integrantes de una organización criminal. Oye, interpones esta denuncia contra un miembro rival de otra organización criminal porque me está afectando en mi negocio, no sé, de tráfico ilícito de drogas, y que obviamente es parte de tu competencia, o, bueno, vas a tomar las consecuencias de que tu madre, tu padre, tu hermana, tu esposa pueda lógicamente ser perjudicada, ¿no? Esta violencia, que si bien es cierto, se expresa con palabras, por eso hacía referencia con el tema verbal, sí estaría configurándose con el tipo penal de violencia del 365 o 366 y obviamente también, inclusive diría yo, con respecto al 368 en su, perdón, el 367 con las modalidades agravadas. Pero sí y solo sí se podría demostrar ello, que como hago referencia, es bastante complicado el de poder acreditar ese tipo de penales en la realidad, ¿no? Más allá del el tipo base, que es el más sencillo, al final obviamente no podría calzar cualquier tipo de acción, más allá de que pueda ser contra la ética, con las buenas costumbres, contra la propia particularidad de opinión que cada uno tenga. Y eso viene también con respecto a tu comentario, ¿no? Si un oficial insulta, realiza violencia verbal contra un oficial, en realidad no configura ese tipo penal. Podría generarse la configurar el tipo penal de maltratos, violencia psicológica, que es otro tipo penal. No nos confundamos con la imputación concreta, ¿no? Si, por ejemplo, como tú haces referencia, un oficial, un comandante, un coronel, un general o un teniente comandante, un comandante general que fuese, insulta, veja, agravia con palabras a sus subalternos, en este caso su oficial de tercera, tal vez, o un técnico inclusive, eso podría ser sancionado lógicamente por un tema de maltrato, ¿no? Maltrato físico o psicológico, que es el tipo penal como tal, o inclusive una violencia psicológica. Pero es un tipo penal distinto. Ahí no tiene nada que ver con respecto a la violencia como tal en el propio foro, ¿no? Porque obviamente su intención en ese momento se comprende no es realizar con voluntad al menos o con criterio o conocimiento algún tipo de amenaza o violencia con respecto a esa persona, que es el subalterno, sino más bien únicamente una orden, algún tipo de maltrato, algún tipo de comportamiento ilícito, por supuesto, pero que en mi punto de vista no se subsume dentro de estas oportunidades o dentro de estas acepciones de la normativa, ¿no? Ahora, María me dice, ¿los paros laborales exigiendo la salida de un funcionario de un cargo puede considerar violencia contra la autoridad? En realidad no, porque es un ejercicio legítimo de una persona o un grupo de personas el de poder realizar justamente esa actividad. Es decir, si mañana más tarde vamos a criminalizar los paros laborales o algún tipo de huelga que pueda tener el sindicato, no sé, del Poder Judicial, el Congreso de la República del Perú, no sé, cualquier otro sindicato que se me ocurra, obviamente sería criminalizar la libre protesta en contra de los que ellos consideran justos. Yo no podría sancionar esto. A lo mucho podría regularlo, podría decir cómo se puede realizar esto dentro cual o tal parámetro, pero yo pretender sancionar a estas personas por lógicamente su propio ejercicio legítimo del derecho sería un contrasentido, sería más bien criminalizar la protesta, criminalizar los derechos laborales individuales y colectivos que tienen toda persona en nuestro país y eso inclusive es inconstitucional. Si es que una autoridad tomase algún tipo de represalias respecto a esto, estaría incurso en, obviamente, no solamente una responsabilidad penal, sino inclusive también algún tipo de responsabilidad política y o constitucional como tal, ¿no? Así que
Yo creo que por ahí, buena la pregunta, pero es clara y rotunda en el sentido de que sería ilegítimo pretender sancionar o criminalizar ello, ¿no? Pero con eso haber respondido a tu pregunta, dicho de paso, María. Y también contigo, Alan, espero que también haya quedado resuelta esta pregunta a efectos de poder tener todo claro. Entonces, si esto es así, continúo con la última parte para que me alcance el tiempo. Me faltan 5 minutos. Es el 368, ¿no? El resistencia o desobediencia a la autoridad. Acá hay tres particularidades que no voy a profundizar por el tiempo, pero sí me interesa mencionarlos, ¿no? El tipo penal te menciona que tú no puedes, en este caso, desobedecer o resistirte a una orden que tenga un funcionario público impartido en el ejercicio de sus atribuciones. Pero la excepción a esto es cuando, por ejemplo, tú te puedas ver inmerso en una detención. ¿Y por qué? Porque ustedes recordarán que hay un principio básico del derecho penal, que es el que pueda tener cualquier sujeto investigado que empieza obviamente desde la detención a no autoincriminarse, es decir, la imposibilidad de esta persona de ser criminalizado por ejercer cualquier tipo de acción conducente a que no pueda ser, en este caso, perseguido o atrapado, lógicamente por las autoridades públicas que tienen este deber o esta obligación de menguar el crimen y a su vez también poder sancionarlo. Entonces, la única excepción a esta regla es si yo me veo detenido o me veo inmerso en una detención, para ser más específicos, yo sí me fugo en el sentido de puedo inclusive tener algún tipo de acción violenta en contra de la persona, es decir, puedo expulsar esta acción de mi detención, es válido, es constitucional. Ojo, solo en la detención. Si luego me dicen, doctor, pero yo estaba siendo allanado, yo estaba siendo objeto de algún tipo de investigación y que estaba, no sé, haciendo un deserraje de mi domicilio con una resolución judicial y yo a eso me opuse, yo no quise en este caso acatarla, no dio la autoridad correspondiente, inclusive hice violencia contra las autoridades respectivas, bueno, ahí hice otro sustento, otro supuesto, ahí sí estarías inmerso en una actividad delictiva. ¿Por qué? Porque el propio tipo penal te da esta excepción exclusiva, clara, cierta, expresa, previa, obviamente para que tú no puedas justamente confundirte en cuál situación tú podrías ejercer esta repeliación a la resistencia propia, lógicamente, de una detención que estaría en curso en contra de tu persona. Esto por el principio que les hago respaldo hace unos instantes. Eso como primera anotación. Lo segundo, eh, hay un comentario, ¿no? En el sentido de que siempre lo he escuchado cuando he ido a comisarías, básicamente, inclusive lo he podido conversar con efectivos policiales y seguramente ustedes también. Hay algunos, no sé si es que por desconocimiento, por mala fe, le dicen a sus clientes, a las personas que están detenidas por un tema de haber libado alcohol y están con, obviamente, una detención por haber conducido en estado de ebriedad. Le dicen, oye, pero resiste, o sea, no te prestes para hacer tu examen de alcoholemia, ¿no? ¿Por qué? Porque luego eso se va a acreditar, va a ser la prueba directa de que tú estarías incurso en un delito que justamente sería el de conducir en estado de ebriedad. Entonces, no aceptes esta prueba de alcoholemia, no pases por la prueba de alcoholemia y con esto vas a salir absuelto de este delito de conducción en estado de ebriedad porque no habría prueba en que te pueda incriminar. Sí, en parte sí es cierto, ¿no? Pero se les olvida decir la otra parte que es lo más grave. Si tú no haces ello, incurres justamente en el tipo penal del 368 en el segundo párrafo, y la pena es totalmente sustancial y obviamente variante entre uno y otro. En este supuesto, la pena puede calzar hasta inclusive 7 años de pena privativa de libertad. Y ojo, esto no podría tener lógicamente ningún tipo de mecanismo de simplificación procesal, es decir, no podría existir ningún tipo de principio de oportunidad, lo cual sí ocurre cuando estamos en un supuesto de imputación sobre la conducción a estado de ebriedad, es decir, en lugar de verte beneficiado con esta anulación o con esta imposibilidad que tú habrías generado en realizarte esta prueba de alcoholemia, eh, más bien es todo lo contrario, te perjudicas porque en la praxis te podrías ver incurso en este tier 18 y la pena es mucho más alta que la primera que podríamos en este caso haber visto en curso y sobre todo en la cual inclusive cabía la posibilidad de un precio de oportunidad en el que solamente se tiene que pagar una reparación civil como tal, ¿no? Esto como segundo comentario. Y tercero, hay un supuesto, de hecho, que también es bastante comentado en estos últimos años, en casos inclusive polémicos de la farándula en nuestro país, en las que
personas han podido desobedecer las medidas de protección impartidas claramente por un juzgado, lógicamente a favor de una víctima, ¿no? Y acá hay un caso en particular que les quería mencionar, es el caso de John Kelvin, ¿no? Ustedes recordarán, esta persona habría sido investigada inicialmente por agresiones, por una posible violación que habría denunciado al menos públicamente su pareja en ese momento, que luego, bueno, se habría cambiado de versión, entre otras cosas, pero en el marco de esta denuncia se le habría impuesto medidas de protección a su favor. Dentro de ellas, lógicamente, de que no se pueda acercar, de que no se pueda comunicar, entre otras. Y esta persona, como ustedes también podrían haber tomado conocimiento que esto ocurrió en el 2023, bueno, las incumplió porque se mensajeaban, mandaban correos, mandaban fotos, etcétera, y surgió una polémica, ¿no? ¿Qué sucede si es que la víctima consiente o tolera que, lógicamente, la persona que está incurso en unas medidas de protecciones de aislamiento o de falta de comunicación las incumple? ¿Se podría hacer referencia a que igual se consuma este delito o no? De mi punto de vista, yo diría que hay un criterio errado que algunas veces se ha podido plasmar en algunas jurisprudencias, que inclusive son objeto de debate hasta la fecha, en las que dicen o indican que si la víctima lo consiente, entonces no habría consumación del delito. Pero acá en realidad es totalmente lo contrario, ¿no? Partimos por dos supuestos muy claros. Uno es una víctima, la víctima no siempre va a verse reflejada como los patrones de conducta o comportamientos que podamos nosotros de manera razonable intuir o prever. Son víctimas. Si es que una persona es víctima de violación sexual, si una persona es víctima de tocamientos indebidos, si una persona es víctima de lesiones continuas, violentas, eh, por años o décadas, no vamos a esperar que estas personas de un día para otro, para ser más específicos, cambie su modo de comportamiento. Es previsible inclusive decir que van a tener algún tipo de comportamiento conducente a que puedan nuevamente tomar cualquier tipo de contacto con su agresor. Entonces, si esto es así, tú vas a decir como interpretación de la norma, que inclusive se va más allá de la norma, de que si esta persona lo consiente, entonces el agresor no va a consumar el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad, diría yo que estás colocando la balanza a la parte más débil, que justamente es la propia víctima. Entonces, por ese argumento, no iría. Y el segundo, si el delito lógicamente está involucrado la persona que es el sujeto imputado o el sujeto a imputarse y sobre él recae obviamente esta prohibición sobre este conocimiento y voluntad de la acción, entonces, ¿en qué parte de la ecuación entra ahí a tallar un tercero? De mi punto de vista, ninguno. Solamente que, como había muchos casos, entre ellos este, la Corte y a su vez también algunos juzgados, tomaron como decisión el que pueda ser también valorado o tomado en cuenta al menos en esta configuración del tipo penal si es que la víctima había consentido, había tolerado, había permitido este tipo de impedimentos que había generado lógicamente la judicatura al momento de otorgarse medida de protección. Así que es una discusión, diría yo, bastante interesante. Todavía no me he animado a hacer un artículo al respecto, pero bueno, creo que es momento de hacerlo. Creo que es bastante interesante como hacía referencia para poder generar una debida interpretación de este tipo penal, que inclusive hace poco, 2023, ha salido casaciones con respecto a indicando de que sería más bien un concurso aparente de leyes este tipo penal con el 126, que el cual también discrepo y por eso que justamente me estoy animando en hacer un artículo al respecto. Voy a hacer las dos preguntas adicionales y con eso termino la clase porque ya me he pasado el tiempo. A ver, dice... Alain, la orden de autoridad debe señalar específicamente la consecuencia y si solo dice que será denunciado penalmente, puede configurar la desobediencia a la autoridad. Y otra pregunta, por favor, si la orden es del Poder Judicial, ¿el juez debe hacer efectivo su apercibimiento o basta con la verificación que el mandato se incumplió? Buena pregunta, Alain. En realidad acá tienes que tú darte comprensión de, más allá de lo que dice la normativa, y que inclusive la normativa es clara, la jurisprudencia incorpora supuestos de hecho que no están contemplados en esta legislación. Me explico. Por ejemplo, en el delito de apropiación ilícita, ustedes me dirán, en algún tipo penal, en algún extremo, esta redacción del tipo penal dice que sea necesario previamente una carta notarial para que se pueda consumar el delito, o esto es
a pesar de que es tolerada y es consentida hasta la fecha, inclusive, una incorporación, una invención que ha hecho la Corte Suprema al respecto. No es lo mismo en este supuesto de que ahora se dice para que se pueda configurar la violencia, perdón, la desobediencia o la resistencia a la autoridad, tiene que ser un mandato específico, cierto, claro, indubitable, con respecto a la persona que recae este mandato. Pero la pregunta es, ¿esto en realidad es un supuesto de hecho para la configuración de tipo penal o es también una invención de la Corte Suprema, una invención de las salas permanentes de este tipo penal que han podido ser interpretados? De mi punto de vista, este es eso segundo. Yo diría que no es lógicamente válido esa interpretación porque va más allá de lo que te establece el tipo penal. Pero también les tengo que decir que, como comentario extra, al menos en la praxis judicial, le hace el Poder Judicial, la Fiscalía, que lógicamente si ustedes son litigantes les va a interesar esto, si es que no hay un requerimiento expreso, cierto, indubitable, claro, y todas las características que ustedes le puedan convenir, no se podría conferir tipo penal. Así que esa primera pregunta creo que te va a servir bastante para el momento de llevar a cabo las solicitudes. Y hay jurisprudencia para ese extremo también. Aunque discrepe, porque como digo, si bien es cierto, como litigante puedo estar conforme, también como académico yo puedo decir, oye, si esto no te exige la normativa, ¿con qué derecho tú podrías crear derecho? Le recuerden que la Corte Suprema interpreta el derecho que ya ha hecho justamente el legislador, su actividad o su facultad como tal, pero no puede tener esta facultad, al menos en la Corte Suprema, de crear derecho. Sin embargo, ya por más de 2 décadas, diría yo, la Corte Suprema viene inventando derecho o haciendo derecho, en el sentido de que coloca o implementa supuestos de hechos que no están enmarcados por el tipo penal. Y bueno, esto como hacía referencia, puedo estar en contra de la parte académica, pero claro, como litigante tengo que también tomar estos fundamentos para a su vez hacer, por ejemplo, una solicitud de archivo definitivo, de sobrecimiento, etcétera, porque como hago referencia, en la praxis están ampliamente tolerados, ampliamente permitidos e inclusive se han vuelto como derechos, y lógicamente a favor de la persona imputada en este tipo penales. Así que por ese lado no hay problemáticas, creo yo. Otra pregunta que me ha llegado es Robert, me dice, doctor, buenas noches, por favor, desea preguntar lo siguiente. En una resolución emitida por el fiscal de la Nación que ordena que el presidente de la Junta Nacional de Fiscales otorgue un día por compensación en labor realizada fuera de horario normal y esta no cumple con lo ordenado, se confirma el delito, a ver, ordena que el presidente de la Junta de Fiscales otorgue un día por compensación en labor realizada fuera de horario normal y este no cumple con lo ordenado, delito de evidencia de autoridad. De mi punto de vista acá, diría igualmente con la respuesta que hemos estado mencionando. Si es que el mandato no ha sido expreso y bajo apercibimiento de que se podría iniciar lógicamente la consumación de ese tipo penal, te diría que si eventualmente tú haces una denuncia, al menos en el foro penal con respecto a este funcionario público, va a ser archivada, ¿no? Te lo digo porque también he podido tener en su oportunidad la defensa de altos funcionarios públicos que han sido denunciados por ese tipo de hechos y que también se han podido lograr en buena hora, desde nuestro punto de vista como litigantes, los archivos respectivos. Pero, una vez más, como académico te diría que en realidad sí se podría haber configurado este tipo penal, lógicamente porque calza en el supuesto de hecho. Pero como nada más digo y con eso concluyo, lamentablemente en nuestro país ya hay interpretaciones que han sido pacíficamente aceptadas y toleradas por todos, ya sea por conveniencia o por simplemente anuencia, y con respecto a esto ya son, como les he dado también indicación, por lo menos un par de décadas que están previstas, que están contempladas y bueno, con respecto a ello son las reglas de juego, por así decirlo, en la actualidad. Espero con eso haber respondido a tu pregunta, Robert. Y bueno, sin nada más que añadir, simplemente agradecer a la institución por la invitación, a todos ustedes por su participación activa y cualquier duda, cualquier comentario que me puedan hacer, lógicamente, a mi persona, pueden escribirme a mi número telefónico 961-780-089, a mis redes sociales, Aaron Aleman, me encuentran en Instagram, en Facebook, en TikTok, en donde sea. Así que ha sido un gusto poder compartir con ustedes y conmigo sería todo. Les alejo de antemano por su participación, como hacía referencia. Así que conmigo, hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Cuídense, bendiciones. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. En el nombre del portal jurídico, el diario del abogado, les agradecemos por la clase brindada el día de hoy. Todo quedó muy claro. Esperamos poder contar con su participación en futuros eventos académicos que organizaremos. Muchas gracias. Estimados participantes, les agradecemos su presencia el día de hoy. Los interesados en adquirir la certificación opcional por 240 horas académicas, avalado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios,
el cual es válido para concursos públicos, pueden escribirnos al 985-97-2395. 985-97-2395. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.